Hermanos, buenos días. Vamos a continuar con los devocionales. Ya en esta ocasión, Hechos capítulo 21. Ayer habíamos tocado el tema del capítulo 22, ¿no? Que estamos viendo los viajes de Pablo, ¿no? A diferentes sitios, a diferentes ciudades, ¿no? ¿Qué cosa Pablo estaba haciendo? Es lo que Dios le había mandado hacer, que es predicar el Evangelio, ¿no? Enseñar más de Dios y también dar testimonio de, de la magnificencia, ¿no? Como se dice, del Señor, ¿no? Haciendo, uno, como le decía, compartiendo la palabra, ¿no? Enseñando el Evangelio, evangelizando, y también con, con las sanidades que hacía, ¿no? Con los milagros que hacía el Señor por medio de Pablo, ¿no? En sus prédicas, ¿no? Acá dice, ¿no? Narra el viaje final de Pablo hacia Jerusalén, o sea, ¿no? Hacia Jerusalén, las advertencias proféticas que recibió y su posterior arresto en el templo, ¿no? Vamos a tocar esos temas. Después de que Pablo se despidió, ¿no? Ayer, viendo en el capítulo 20, se despidió de esos pueblos, esas ciudades donde él estuvo, ¿no? Por ejemplo, en Troas, ¿no? En Éfeso, ¿no? En ese tipo de ciudades, despidiéndose, fue rumbo a Jerusalén. Vamos a leer. Después de separarnos de ellos, dice, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de ahí a Patara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, a bordo, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días, dice, ¿no? Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén, ¿no? O sea, esos discípulos con los que él estaba ya en ese momento, le dijeron, por medio del Espíritu, habían sentido algo, ¿no? Por el Espíritu, y le decían que Pablo, que no vaya a Jerusalén, ¿no? Porque ellos, eh, como que el Espíritu les había dicho que algo malo le iba a pasar, ¿no? ¿Me entiendes? Algo malo, ¿me entienden? Algo malo le iba a suceder, ¿no? No, entonces ellos le dice así, ¿no? Les dijo así, para que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje, dice. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, ¿no? De Jerusalén. Y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares, ¿no? Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día, dice, ¿no? En un pueblo, ¿no? De Tolomaida, al pueblo de Tolomaida. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era, dice, uno de los 7. Tenía 4 hijas solteras que profetizaban, dice, ¿no? Llegábamos ahí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo,
este profeta. Se ató de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera te atarán los pies los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. O sea, eso era lo que él estaba profetizando, ¿no? Atándose con sus cosas de Pablo, le decían de que esto va a suceder, de que lo iban a atar los gentiles, ¿no? Los que estaban contra Dios, los que no conocían de Dios, los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén, porque estaban en rumbo, ¿no? Rumbo a Jerusalén. ¿Por, ¿por qué lloran? Dijo. Me, me, me parten el alma, dijo, porque le estaban rogando y llorando ellos, ¿no? Sus discípulos y todo eso. Respondió Pablo: por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, ¿no?, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era el Chipre y uno de los primeros discípulos. Entonces, en esta primera parte, el rumbo de Jerusalén, conclusión que fue de que sus discípulos no querían que viaje, ¿no? Las personas que le conocían en ese momento y que estaban con él, no, hasta este Ágabo, que era un profeta, se ató todo y le dijo lo que iba a pasar, ¿no? No, pero él que dijo: no, yo iré aunque sea a morir por Jesús, por Dios y por lo que le habían encomendado hacer, ¿no? El Señor, ¿no? Como les dijo, un inicio, evangelizar y dar testimonio de Dios, ¿no? De Dios. Entonces, eso era el asunto. Y no querían que viaje, pues, ¿no? Que entre a Jerusalén. Por ese motivo, porque le iba a pasar algo, o sea, algo, ¿no? Llegada de Pablo a Jerusalén, dice, llegó. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarnos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. O sea, muchos de ellos se habían convertido, habían conocido de Dios, ¿no? en todos sus viajes y todo eso, ¿no? Entonces él decía eso, ¿no? Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dieron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído, y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos, ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar lo que has eh, se van a enterar de que has llegado, ¿no? Así le dicen, ¿no? Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto al voto de rasurarse la cabeza, ¿no? Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley, ¿no? Así dice. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de carne y animales, estrangulados, y de que
inmortal, no, y de la inmoralidad sexual, dice, ¿no? O sea, todo ellos como que eran 100%, como decían, dice, a la ley, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces decían que Pablo se estaba yendo contra la ley de Moisés y todo eso, ¿no? Acá explica, ¿no? Eso es lo que le decían en Jerusalén. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos, dice, ¿no? Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos, dice, ¿no? Entonces todo esto estaba pasando en Jerusalén. Lo acusaban de una u otra cosa, ¿no? Cuando él ingresó, y decían también que él hablaba cosas que no estaban de acuerdo, dice que estaban de acuerdo, o sea, en la ley, ¿no? Entonces, como decía acá, ¿no? Pero de ahí ahora viene, dice, el arresto de Pablo, ¿no? Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, un judío de las provincias de Asia, dice, vinieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando, israelitas, ayúdennos. Esto es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y han profanado este lugar santo, dice, ¿no? Ya antes había visto en la ciudad a Trofimo el Efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo, y no era así, no lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó, y a Pablo y lo sacó del templo, a rastras. Inmediatamente se cerraron las puertas, dice. Estaban por matarlo. Cuando se les informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinaron, dice, ¿no? Dejaron de golpear a Pablo. Dice, el comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaron con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. O sea, todo era un teléfono malogrado, como dice, y lo acusaban a Pablo de cosas que en realidad, muchas cosas de hecho que él no decía ni había hecho, ¿no? La realidad. Él solamente, como les decía, iba a hacer lo que Dios le había mandado a hacer en cada ciudad, en cada sitio, ¿no? Incluyendo ahora en Jerusalén. Pero ustedes saben que hay gente que se levanta contra, especialmente no contra uno, no contra Pablo, ¿no? O no contra uno mismo, sino en sí es contra Dios, ¿no? Contra Dios. Esa es la realidad. Entonces, había mucha gente, muchos gentiles, mucha gente así de ese tipo en ese entonces, como ahora, ¿no? Como ahora. No, comandante, dice, ¿no? Como el comandante no pudo averiguar la verdad, a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo, debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando que lo maten. Pablo, ahí dice, Pablo se dirige a la multitud, habla, ¿no? Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante, ¿me permite decirle algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. No, eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4.000
guerrilleros. No, yo soy judío natural de Tarso, le dice Pablo, una ciudad muy importante de Cilicia. Le respondió Pablo, por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo. No, acá Pablo, en lo último ya, no, lo arrestan, como decir, ¿no? Lo llevan al cuartel y pero en ese momento, antes del cuartel, acá queda, ¿no? En que Pablo se va a dirigir al pueblo, ¿no? Se va a dirigir al pueblo. Bueno, hermanos, hasta aquí lo que ya habla Pablo y se dirige al pueblo, se va a tocar en el capítulo 22, ¿no? El día de mañana, ¿no? Y nos quedamos entonces en eso. Vamos a ver después en el capítulo 22, mañana con el hermano o la hermana que me intercede, qué Pablo les dijo al pueblo y en qué quedó, en qué concluyó este, este, este arresto de Pablo, ¿no? Y todo lo que se había dicho de Pablo, ¿no? Sí, hermanos, Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad.